trae la forma, y usted lo ve. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar entre ustedes en esta ocasión. Reciban todos un amoroso saludo de los hermanos de Puerto Rico, quienes les aman en grande manera y quienes le aprecian a ustedes también. Y si tienen ustedes saludos para los hermanos de Puerto Rico, quiero llevárselos también. Entonces les llevaré saludos de parte de ustedes también a los hermanos de Puerto Rico. En esta noche, en esta ocasión, quiero leer nuestro pasaje, el pasaje de esta serie que hemos comenzado, y nuestro pasaje, nuestro texto para esta conferencia o esta serie es el pasaje del profeta Malaquías en el capítulo 4 y el verso 4, que nos dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios, a través del profeta Malaquías, nos dice que recordemos la ley de Moisés, al cual le encargó ordenanzas y leyes para todo Israel. Por lo tanto, recordemos la ley de Moisés, recordemos sus ordenanzas, recordemos todas esas solemnidades que dio al pueblo hebreo de parte de Dios. Nuestra serie la titulamos Recordando la ley de Moisés. Estaremos entonces recordando la ley de Moisés. ¿Y por qué estaremos recordando la ley de Moisés? Porque en la ley de Moisés, en las ordenanzas y leyes que Dios le dio para todo Israel, ahí Dios dio a Moisés y al pueblo hebreo todo lo que Dios tenía pensado para llevar a cabo en su programa, y lo colocó aquí en la tierra para que se practicase en una forma simbólica, en una forma tipológica, y todo eso que se estaría practicando, todas esas solemnidades, todas esas ordenanzas, estarían significando algo grande que Dios habría de llevar a cabo en su programa divino. Pero Dios tuvo que traer su programa divino, sus planes divinos, su pensamiento divino, tuvo que traerlo a la tierra para que los seres humanos practicaran en tipo y figura lo que Dios habría de hacer en cierto momento determinado conforme al programa divino. Por eso tenemos que estar recordando la ley de Moisés, recordando sus ordenanzas, sus solemnidades, sus fiestas que él estableció para el pueblo hebreo. No para practicar esas solemnidades, no para practicar esos cultos o para practicar esas ordenanzas en una forma literal, sino para, con esas leyes y ordenanzas, con esas solemnidades que Dios le dio al pueblo hebreo, nosotros usar eso como guía, como plano, como el plano en donde veremos nosotros lo que Dios ha de hacer en su programa divino.
Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo murió allá en la cruz del Calvario, allí lo que estaba aconteciendo era algo que estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. La Biblia en el Apocalipsis nos dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, o desde el principio de la fundación. ¿Y dónde y cómo había sido inmolado? En la mente de Dios, en los planes de Dios. Porque cuando Dios piensa algo, planea algo, determina algo, ya está hecho aunque usted no lo vea. Porque ya ocurrió en donde tenía que ocurrir para poderse materializar después. ¿Usted cree que las cosas que fueron creadas por Dios aparecieron así porque sí? No. Primero surgieron, aparecieron en la mente de Dios. Y de ahí Dios las trajo a materialización. Dios habló lo que Él pensó. Porque, ¿qué es lo que usted habla? Pues lo que usted piensa. Eso de que hay gente que dicen que hablaron sin pensar, eso siempre la persona piensa para hablar. Porque tiene que pensar las palabras que va a usar, que va a hablar. Y por eso es que la persona se conoce por lo que habla. De acuerdo a lo que habla es lo que piensa, porque el hablar es la expresión del pensamiento. Ahora, Dios pensó y luego habló. Cuando Él pensó, Él en su mente, Él planificó todo lo que Él habría de crear. Y conforme a sus planes que Él tuvo en su mente, así comenzó a hacer. Si Dios no hubiera pensado para que usted viniera a existencia, usted no estaría en la memoria de Dios. Usted no estaría en la mente de Dios. Así es que si no estaba en la mente de Dios, tampoco estará en la eternidad con Dios. Pero los hijos de Dios son un atributo de Dios. Son el atributo de los pensamientos de Dios. Así es que cuando Dios pensó en usted, ahí fue donde usted se encontró ya como si existiera, aunque todavía no había aparecido en la escena, pero ya usted estaba en la mente de Dios. Así es que usted tiene que ver y entender todas estas cosas para poder comprender que usted no es cualquier cosa. Usted es un tesoro de Dios. Por eso es que usted debe apreciar lo que usted es. Porque usted no vino así por ventura aquí a la tierra, sino que vino por un plan ordenado, bien preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted vino por el pensamiento divino. El primero que pensó en usted fue Dios. Y Él lo vio a usted, aún sin todavía usted estar aquí en la tierra. Pero ya usted estaba en Dios. Bueno, ¿y de dónde Dios lo sacó usted entonces?
de sí mismo, porque Él es el creador. Él es el Padre, y si Él es el Padre, los hijos vienen del Padre. De ahí es que usted procede. Por eso es que usted es eterno. Por eso es que aunque el cuerpo terrenal muera, usted sigue viviendo. Usted va a otro mundo, a otra dimensión. Usted va al paraíso en espera de la gran resurrección. Imagínese si Dios no hubiera programado todo esto, entonces, si todos estuvieran vivos desde los primeros discípulos, estuviera Pedro, estuvieran los 12 discípulos del Señor, estuviera por ahí San Pablo, todos estuvieran aquí en la tierra, en cuerpos terrenales, y también estuviera el grupo de ellos, y también estuviera el grupo de cada uno de los 7 mensajeros con sus mensajeros. Imagínese, ¿a quién iba a querer entonces usted que le predicara? Bueno, como el que comenzó para los gentiles fue San Pablo, pues nos sentaríamos todos a escuchar a San Pablo. Tendríamos que buscar, por supuesto, un intérprete para que nos interpretara lo que él hablase, pero lo conseguiríamos. Pero Dios hizo algo bien planificado. Dios no envía 2 profetas mayores al mismo tiempo. Por lo tanto, no podía tener todos los mensajeros al mismo tiempo. Y Dios tiene una forma de hacer las cosas. ¿Y quién fue su consejero? ¿Quién le enseñó a él para él poder hacer las cosas? Él fue su propio consejero. Por lo tanto, en la forma que Dios ha planificado las cosas, es la forma correcta. Él tiene un programa que ha estado desarrollando. Y eso es lo importante para el ser humano. Conocer que Dios tiene un programa que ha estado desarrollando y que a ese programa pertenecen seres humanos. Y saber que usted pertenece a ese programa. Y cuando usted descubre eso, cuando usted sabe eso, usted entonces se llena de alegría, se llena de regocijo y le da gracias a Dios porque Dios lo tuvo a usted en su noticia. Y sabiendo estas cosas, entonces, tenemos que comprender que toda cosa que Dios va a hacer en la tierra, Él la da a conocer, la notifica a los seres humanos. Tenemos que entender que Él tiene una forma para darle a conocer a los seres humanos sus planes, su programa que Él llevará a cabo en esta tierra. Y aquí tenemos nosotros las palabras bíblicas que dicen: porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Ese es el propósito por el cual Dios ha enviado profetas en toda la Biblia. Cuando terminó de enviar los del Antiguo Testamento, enviando a Juan el Bautista como el último profeta del Antiguo Testamento, cuando comenzó el Nuevo Testamento, allí también comenzó a enviar profetas, porque toda cosa que Dios vaya a hacer, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, tiene que darla a conocer a las gentes, y lo hace a través de profetas. Los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan profetizaron, pero los del Nuevo profetizarán hasta el último que le toque profetizar en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento por ahí tenemos, usted busque en el Nuevo Testamento y ahí usted cuando encuentre el último y no hable de que viene más ninguno, pues ese será el último. Entonces podrá decir:
En el Antiguo Testamento los profetas hasta Juan profetizaron, mas en el Nuevo profetizarán hasta. Y ahí usted sale del problema de buscar y tratar de averiguarlo. Cuando Dios termine con el último, pues ya no necesitará más ninguno. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios concluirá de revelar, de dar a conocer todo lo que Él quería dar a conocer a los seres humanos. Y con eso concluye, termina su plan, su programa, lo termina. O sea que termina su obra. Ha llegado a perfección su labor y ya, entonces, todo estará revelado. Pero mientras tenga algo para revelar, tendrá siempre un profeta para usar. Imagínense qué confusión grande sería que cada persona diga, no, yo voy a buscar la revelación yo mismo. Y cada uno vaya o quiera ir delante de Dios a buscar ellos mismos su revelación y ellos mismos a darle su interpretación a lo que ellos puedan entender o ver. Se forman cuántas interpretaciones de una cosa, se forman un montón de interpretaciones. Eso es lo que ha pasado mundialmente, que cada secta religiosa ha tratado de buscar ellos mismos su propia interpretación o revelación en cuanto a la palabra de Dios, y cada cual le ha dado su propia interpretación. Pero para que no hayan esos problemas, Dios dijo, no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. No dijo a la secta religiosa, sino a sus siervos los profetas. Y ellos pasan la revelación divina a todas las iglesias del tiempo en que ellos vivan. Si no lo reciben, pues no recibirán la revelación de Dios que haya para ese tiempo. Si lo reciben, recibirán la revelación de Dios para ese tiempo. Cuando vino Juan el Bautista y vino Jesús, y trajo Jesús y también Juan trajeron aquella revelación grande de lo que Dios estaba haciendo en aquellos días, ¿qué pasó? Las sectas religiosas de aquel tiempo, de los saduceos y de los fariseos y de también otras sectas religiosas que habían, no los recibieron a ellos y se quedaron ¿sin qué? Sin la revelación de lo que Dios estaba haciendo en aquellos días. Se quedaron sin conocer que Dios estaba enviando a Elías el profeta y se llamaba Juan el Bautista. Y se quedaron sin prepararse para recibir al Mesías, porque Juan vino para preparar un pueblo bien apercibido para recibir la venida del Mesías. Y como le rechazaron, se quedaron sin la bendición de la preparación. Y cuando vino el Mesías, a los 6 meses de Juan comenzar su ministerio, cuando apareció, no estaban bien preparados. Cada cual tenía su propia interpretación, pero la que valía para aquellos días era la de Juan el Bautista. Juan decía, yo no soy el Mesías, pero después de mí, detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, de su zapato. Yo no soy digno. Ese es el Mesías. Pero viene detrás de mí, después de mí. O sea, yo estoy aquí, como dice el profeta Isaías cuando le preguntaron, ¿quién tú eres? Le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, no. ¿Eres tú Elías? Dijo, no. Porque ellos se referían al Elías que habría de venir para la restauración de la iglesia gentil, o sea, el cuarto Elías. Pero él era el tercer Elías. Él no mintió, aunque era Elías, pero al Elías que se referían, él no lo era. Por eso él pudo decir no. Luego Jesús dijo, ya Elías vino y no lo conocieron. Juan dijo que no era Elías y Jesús dijo que sí que era Elías. Pero era él el tercer Elías cuando Jesús habló de él. Pero cuando Juan le preguntaron a Juan, estaban refiriéndose al cuarto Elías. Cada profeta sabe sobre esas cosas y ellos pueden contestar de acuerdo a lo que ellos saben.
Y cuando le preguntaron entonces, bueno, ¿y quién tú eres entonces? Porque estás bautizando. Él le dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Él se identificó con la promesa bíblica, con la profecía para aquellos días. Pero no le recibieron. Al no recibirle, perdieron la gran bendición de conocer lo que estaba pasando. Y decían en las sinagogas, Elías vendrá. Y Jesús dijo, ya vino. Y no lo conocieron. Si lo hubieran conocido, lo hubieran recibido. Pero no lo conocieron. Ya ahí comenzaron a estar ciegos a las promesas de Dios para aquellos días. Y luego apareció Jesús a los 6 meses de Juan haber comenzado su ministerio. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presentó y Jesús comenzó ese ministerio por 3 años y medio y tampoco lo conocieron. Jesús para el pueblo hebreo en aquel tiempo era un hombre, un predicador, un individuo que alborotaba el pueblo y que los sonsacaba para hablarles de tal forma diferente a la forma en que le hablaban los rabinos de aquel tiempo. Pero Jesús le hablaba como quien tiene autoridad. Jesús, cuando hablaba de las profecías para aquel tiempo, él decía, como cuando tomó el libro del profeta Isaías y leyó en el capítulo 61, dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y siguió enumerando las cosas para las cuales había sido ungido y después dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Él sabía de lo que estaba hablando. Los demás rabinos, el sumo sacerdote podía leerles escritura y no decir nada. Así dice el profeta Isaías. Pero Jesús podía decir, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Pero no lo creían la gente. Decían, pero ¿y este no es de allá de Nazaret? Y este no lo conocemos nosotros a él. No ha estado con nosotros desde pequeñito. ¿Cómo va él a venir con esa historia ahora de que es el ungido del Señor, de que es el Mesías? Porque esa era una promesa mesiánica. Pero, aunque le conocían, aunque por unos 29 a 30 años le habían conocido y le habían visto crecer desde pequeñito, con todo y eso, ese era el ungido de Dios. Ese era el ungido de Dios para cumplir la promesa divina para esos días. Cuando lo rechazaron, perdieron la gran bendición que él traía. Al rechazarlo, entonces perdieron la gran bendición de conocer la obra que Dios estaba haciendo en aquellos días. Pero que Dios, como no hace nada sin que lo revele a sus siervos los profetas, Él lo estaba revelando a la gente a través de Jesús, que era el más grande de todos los profetas. Y luego, en los 3 años y medio, tuvo muchísimos problemas. Fue un hombre con muchos problemas en la vida, problemas con la gente o la gente con él, porque no podían creer ni recibir su mensaje, porque era una cosa tan sencilla que ellos ni se podían imaginar que uno de ellos fuera el Mesías. Pero Moisés había dicho, si hubieran recordado a Moisés, como le dijo el Señor Jesús, que recordaran a Moisés, le dijo, profeta como yo os levantará el Señor.
y cualquiera que no oyere a ese profeta será desarraigado del pueblo. Jesús y los profetas y los apóstoles hablaron acerca de esa escritura. Si hubieran recordado a Moisés, se hubieran dado cuenta que uno de en medio del pueblo, un hebreo, aunque él ni era gentil ni era hebreo, porque vino por creación divina, pero en cuanto a su nacionalidad, por nacer en la tierra de Israel, por nacimiento él era hebreo y venía de la tribu de David, porque había nacido ahí en Belén de Judea. Y había venido a través de una virgen, de María, que era de allá también, de Judea. Así es que, por esa causa, él, en ese sentido, él era hebreo, y ellos no podían entender cómo un joven tan sencillo podía proclamarse el Mesías, el Salvador, el Redentor de todo Israel. Pero Dios había dicho que saldría de en medio del pueblo, uno de los hermanos, sería un hermano hebreo, el que cumpliría esa promesa. Y cuando Dios está haciendo algo, revela su secreto a través de un profeta. Y muchas veces, lo que está haciendo a través de un profeta, muchas veces lo revela a través de ese mismo profeta, y ese profeta busca en toda la escritura, todas las profecías que hablan acerca de la labor que él está haciendo. Y eso era lo que hacía Jesús. Por eso él decía, si no creen en mí, creed por las obras, crean a las obras. Si ellos creían a las obras, se darían cuenta que esas eran las obras que habían sido prometidas que el Mesías habría de hacer. Y entonces descubrirían que ese hombre era el Mesías. Ahora, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó, allí estaba siendo recordado Moisés con sus leyes y ordenanzas para todo el pueblo de Israel. Porque como yo les dije, todo lo que Dios habría de hacer, todo lo que Dios tenía en su mente para llevar a cabo, todo eso Dios lo dio a Moisés a través de leyes y ordenanzas, solemnidades, fiestas para todo Israel. Por lo tanto, todo lo que Dios le dio a Moisés fue el plano de toda la obra que Dios llevaría a cabo según estaba planificado en la mente de Dios. Pero Dios, para poder realizar lo que Él tiene programado, esos pensamientos tiene que comunicarlos a un hombre para que luego esos pensamientos pasen a otra dimensión, pasen a una nueva dimensión, pasen a la dimensión de la palabra hablada, que es una dimensión espiritual, que es la dimensión secta, y luego de ahí se materializarán cumpliéndose y pasando a la dimensión humana, a la dimensión de la materia, a la dimensión en donde se realizan todos los planes y programas divinos. Pero ya cuando estaban los planes divinos en la mente de Dios, ya en esa dimensión ya estaban realizados. Y luego cuando fueron hablados, fueron también realizados. Luego, cuando se materializan, entonces es que los podemos ver. Pero va pasando el programa de Dios, el plan de Dios va pasando de una dimensión a otra dimensión. Mucha gente no sabe que hay 7 dimensiones, y al no saber que hay 7 dimensiones, pues creen que las cosas que existen son las cosas que se ven, pero las cosas que se ven son temporeras.
las que no se ven son eternas. Y Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Por lo tanto, lo que no se ve es primero que lo que se ve. Así es que para Dios hacer algo, primero tiene que estar en otra dimensión. Tiene que estar en la sexta, y antes de la sexta tenía que estar en la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios. Bueno, entonces, viendo que todo eso que estaba en la dimensión séptima, que estaba en la mente de Dios, tenía que pasar a otra dimensión, a la dimensión sexta, y Moisés tenía que establecerle al pueblo hebreo la práctica de estas cosas, de estas ordenanzas divinas, para así que fueran tipo y figura de lo que Dios habría de hacer. Podemos entonces seguir a Dios y podremos encontrar a Dios en cada etapa de la historia del ser humano. Cuando, para acortar todo, para poder ver a Dios en la historia del ser humano, en los días de Juan el Bautista y en los días de Jesús, nosotros podremos ver dónde estaba eso que habría de acontecerle a Jesús de Nazaret. Porque antes de acontecerle, ya eso le había sido comunicado a Moisés. Cuando Moisés con el pueblo celebraron la Pascua allá en Egipto, y tomaron aquel cordero el día 10 y lo sacrificaron el día 14. El cordero pascual, el cordero de la Pascua. Allí, en esa fiesta, Dios estaba reflejando lo que Él habría de hacer un día para beneficio de los seres humanos. Y cuando Jesús murió, entonces Pablo dice, nuestra Pascua es Cristo. Entonces, las palabras de Juan el Bautista toman sentido para nosotros cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo presenta como un cordero, como el Cordero de Dios. No el Cordero del pueblo hebreo, sino el Cordero de Dios. Porque Dios habría de hacer aquello mismo que el pueblo hebreo hacía en la Pascua. Dios lo habría de hacer en un tiempo señalado por Él, y eso sería la Pascua de Dios, la Pascua del Señor, y Él vendría a ser la Pascua para el pueblo de Dios. Por eso entonces, cuando Dios realizó el pensamiento que él tenía, que le había comunicado a Moisés, y Moisés lo había puesto en esa forma de esa fiesta de la Pascua, cuando Dios realizó ese programa, el Cordero se convirtió en un hombre. Y ese hombre se llamaba Jesús de Nazaret. Así es que, vean ustedes, lo que le sucedió a Jesús ya estaba en una de las ordenanzas que Dios le había dado a Moisés. También, cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, encontramos que eso también estaba en una de las fiestas que Dios le había dado a Moisés para el pueblo hebreo, la gavilla mecida. La fiesta de la gavilla mecida era el primer fruto que llegaba a madurez. Y Jesús, siendo el trigo, las primicias, entonces él fue el primero que llegó a madurez y fue tomado y presentado ante la presencia de Dios. También tenemos el día de Pentecostés,
cuando Dios realizó eso que él tenía en su mente, lo cual el pueblo hebreo practicaba en forma simbólica, mostrando lo que Dios habría de hacer. Cuando Dios lo cumplió, cuando Dios lo realizó allá el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, 50 días después del Señor haber resucitado. El día 50 fue el día o el tiempo en que Dios realizó esa parte del programa divino que él tenía en su mente. Ahora ven ustedes que cuando Dios lo realiza, ya lo que era tipo y figura es echado a un lado y uno se queda con lo real. Porque el tipo y figura, el simbolismo es temporero en lo que llega lo real. Porque el simbolismo es la sombra de lo que ha de venir en el plan de Dios, en la realización del programa divino. Ya vimos entonces el día de Pentecostés también. Ahora vean ustedes que cada vez que Dios cumple una de esas fiestas, una de esas solemnidades, una de esas ordenanzas que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés, esa ordenanza o esa fiesta que Dios cumple, luego el beneficio de ella sigue corriendo por siglos y algunas veces por milenios hasta que concluya el programa que Dios tiene con esa fiesta. Todavía la Pascua realizada por Dios todavía sigue siendo ¿quién? El Señor Jesucristo. Pablo decía, nuestra Pascua es Cristo. Y 2000 años después aproximadamente, nosotros decimos, nuestra Pascua es Cristo. La hizo una sola vez. Esa es nuestra Pascua. Y luego de eso, hay otra fiesta que es la fiesta de las trompetas. Y la fiesta de las trompetas es la fiesta que se llevaba a cabo el día primero del séptimo mes. Ese día se tocaban las trompetas, se hacía una conmemoración, una fiesta al son de trompeta. Era una fiesta de alegría, era una fiesta muy importante para el pueblo hebreo. Pero, ¿qué significaba eso para nosotros en la realización de los planes divinos, del programa divino? Eso muestra que Dios llevará a cabo al son de las trompetas una fiesta, una labor, una obra para beneficio de las personas que Él haya tenido en su mente con relación a esa fiesta. Y la fiesta de las trompetas o las trompetas que el pueblo de Israel guardaba, que el pueblo de Israel llevaba a cabo, eso nos muestra algo muy importante que Dios estará realizando. Ya vimos cómo Dios ha estado actualizando esa fiesta. Cuando Dios las actualiza es cuando Dios las cumple en su programa divino. Ahora ustedes han podido ver cómo es fácil, cómo es sencillo saber lo que Dios habría de hacer. Ya vimos todo lo que Dios hizo, lo que Dios realizó, y vimos dónde estaba todo eso simbolizado. ¿Dónde estaba representado todo eso? Estaba en las ordenanzas y leyes que le dio Dios a Moisés para todo el pueblo de Israel. Y no podemos nosotros estar desapercibidos en nuestro tiempo, porque las cosas que faltan de Dios realizar, de Dios hacer, también están en las leyes y ordenanzas
en las festividades que Dios le dio a Moisés para el pueblo hebreo. Ya vimos a Dios en las fiestas anteriores cómo las realizó. Y tenemos que ver a Dios en las fiestas que falten de ser realizadas para saber el tiempo y cómo Dios realizará esa fiesta. No vaya a ser que nos pase como el pueblo hebreo que tenía la Pascua allí, tenía el Cordero Pascual, vieron al Cordero Pascual, lo tomaron preso y luego lo sacrificaron y no sabían que Dios estaba cumpliendo la fiesta de la Pascua con el Señor Jesucristo como el Cordero Pascual. Tampoco supieron lo del día de Pentecostés. Dios cumpliéndole allí a ellos, realizando el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés en el programa divino. Ya no el pueblo hebreo celebrándola o haciéndola, sino Dios realizándola. Son dos cosas muy diferentes. Lo único es que lo que hacía el pueblo hebreo reflejaba, simbolizaba lo que Dios habría de hacer. Ellos prefirieron quedarse con el simbolismo, ellos haciéndola, y no mirar cuando Dios la estaba haciendo. Y somos llamados a recordar la ley de Moisés, el siervo de Dios, las ordenanzas y leyes que Dios le dio para todo Israel. ¿Para qué? Para vigilar a Dios realizando la obra que Él tiene en su mente, para saber qué labor, cuál de esas fiestas es la que Dios estará realizando en el tiempo que estamos viviendo nosotros. La fiesta de las trompetas, el pueblo hebreo, como ya les dije, la realizaba el día primero del 7º mes. Y era una fiesta al son de las trompetas. Esa fiesta, como ya les dije, representa algo grande, algo importante que Dios llevará a cabo. Y ustedes notarán que en el Nuevo Testamento ustedes verán muchas cosas repetidas que son del Antiguo Testamento. Y ustedes encontrarán también en el libro del Apocalipsis muchas cosas del Antiguo Testamento siendo repetidas, siendo habladas y en muchas ocasiones siendo también explicadas un poquito más claras. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el libro del Apocalipsis es un libro que nos habla, que nos recuerda a Moisés y las leyes y ordenanzas que Moisés le trajo al pueblo hebreo. Usted encuentra ahí, por ejemplo, que nos habla de plagas que vendrán sobre la tierra. Y eso nos recuerda a Moisés porque Moisés trajo plagas sobre el pueblo de Egipto. También nos recuerda aquí, o nos habla aquí, de trompetas. Y acá en el Antiguo Testamento hay una fiesta que es la fiesta de las trompetas que se celebra el día primero del 7º mes. Al celebrarse esa fiesta de las trompetas en el Antiguo Testamento, refleja la fiesta de las trompetas del Apocalipsis, o nos refleja este sonar de trompetas apocalípticas. Y todo esto es algo que Dios estará realizando. La fiesta de las trompetas o las trompetas suenan para el pueblo hebreo. Y el cumplimiento, la realización de la fiesta de las trompetas es algo que ya por años ha estado cumpliéndose en medio de la raza humana y muchas personas todavía no saben lo que ha estado aconteciendo. Las trompetas son para congregar, para recoger al pueblo hebreo en su tierra.
Y esas trompetas han estado sonándole al pueblo hebreo y han estado llevando al pueblo hebreo, empujando al pueblo hebreo hacia su tierra natal, hacia la tierra de Israel. Cuando estas trompetas han estado sonando, se levantó Mussolini, Hitler y todas estas personas, estos dictadores, y comenzaron a perseguir al pueblo hebreo, a tratarlos mal, a matarlos y así por el estilo. Y el pueblo hebreo comenzó a regresar a su tierra, huyendo de entre los gentiles para regresar hacia su tierra, la tierra de Israel. Y ellos, sin saber el por qué regresan a su tierra, ellos han estado regresando por el sonar de las trompetas, porque es Dios el que está llevando a cabo esa labor, es Dios el que está realizando ese programa. Y el pueblo hebreo, a través de esa etapa del sonar de las trompetas, han estado regresando a su tierra, han estado huyendo de entre los gentiles y regresando a su tierra. Y muchos de ellos dicen, cuando le han preguntado ¿para qué han regresado? ¿Por qué han regresado? Algunos han dicho, hemos regresado para ver, para recibir al Mesías en nuestra tierra. Porque ellos saben que las promesas divinas Dios se las cumplirá estando ellos en su tierra. Ahora, tenemos nosotros que comprender que esas trompetas tienen que ver con el pueblo hebreo y son para reunir al pueblo hebreo en su tierra. Durante ese tiempo han estado muriendo, durante ese lapso de tiempo han estado muriendo muchos hebreos, y a ellos, esos que han muerto por la palabra de Dios, porque ellos han sido guardadores de la ley, de acuerdo a lo que ellos han cumplido, ellos, los que han muerto, los que murieron por Hitler, Mussolini, Stalin y todas estas personas, estos dictadores, esas personas se encuentran bajo el altar, se encuentran en espera de la resurrección. Y es a esas personas a los cuales les son otorgadas vestiduras blancas en el quinto sello del Apocalipsis. Y luego quedan 144,000 hebreos que han de ser llamados a la palabra de Dios. Y esos están colocados también ahí en la palabra de Dios, están escritos en el libro de la vida, y ellos van a ser martirizados y van también a morir por la palabra de Dios. Por eso al grupo que le fueron dadas vestiduras en el quinto sello, le fue dicho, cuando ellos dijeron que vengaran su sangre, la sangre de ellos, les fue dicho, reposen por un tiempo hasta que sean completados el número de los que han de sufrir, de padecer como ellos. Eso se encuentra en Apocalipsis, ahí en el sexto sello. Aquí lo podemos ver, dice, o están bajo el sexto sello. Ellos son bajo el quinto sello, dice, cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían.
y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esos otros son 144,000 hebreos, que son los señalados de entre las 12 tribus de Israel, los cuales van a ser llamados, los cuales van a recibir la palabra de Dios, los cuales van a escuchar la explicación o la enseñanza de las trompetas y van a recibir la palabra de Dios. Ellos van a oír la trompeta y ellos van a responder al llamado de Dios. Ellos van a reconocer el programa de Dios. Ellos van a despertar a la hora que les toca vivir en este tiempo final. Y dijo el cuarto Elías: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. Eso es lo que está dicho. Dios llamará a Israel, a los 144,000, con el sonido de la trompeta. Porque Jesús dijo: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a todos los escogidos desde un extremo de la tierra hasta el otro, o desde un extremo del cielo hasta el otro. Será la trompeta la que juntará a los hebreos con gran voz de trompeta. Ellos escucharán la gran voz de trompeta. Ellos escucharán cuando les suene esa gran voz de trompeta. Y ahí, en esa gran voz de trompeta que le ha de sonar, ellos recibirán la palabra de Dios. Ellos escucharán la gran voz de trompeta del año del jubileo. Y ellos escucharán la trompeta, la séptima trompeta. Ellos escucharán todo eso, y ellos escucharán todo lo que aconteció en el sonar de esa gran fiesta de las trompetas. O sea que ellos recibirán el conocimiento de lo que aconteció en el programa de Dios bajo la fiesta de las trompetas que le había dado a Moisés para que el pueblo hebreo guardase. Porque en todo lo que Dios le dio a Moisés estaba escondido el secreto de la gran obra que Dios llevaría a cabo a través de los siglos. Lo que llevaría a cabo en medio de los gentiles y lo que llevaría a cabo en medio de los hebreos. Por lo tanto, recordemos la ley de Moisés, el siervo de Dios. Pues saben ustedes una cosa, debemos recordar a Moisés y la ley de Moisés y las ordenanzas de Moisés en este tiempo más que nunca, porque nos está prometido también que Moisés vendrá con Elías. ¿Y dónde aparece eso en lo que Dios le dio a Moisés allá? Eso aparece en el templo en donde fue construido el candelero, en donde habían 2 ramas de olivo. Esas 2 ramas de olivo representan los 2 ungidos, los 2 ministerios poderosos que Dios enviará conforme a Apocalipsis capítulo 11, que dice que van a profetizar para el pueblo, en medio del pueblo hebreo, y van a profetizar por cierta cantidad de tiempo, que son 3 años y medio para el pueblo de Israel. Esas son las 2 olivas. Ve usted que todo lo que Dios vaya a hacer
Dios se lo comunicó a Moisés y Moisés lo puso en ordenanzas, en leyes, en simbolismo allá en medio del templo. También está el simbolismo del ministerio de Moisés y Elías, está el simbolismo en los dos querubines que estaban sobre el arca del pacto. Y Dios le dijo a Moisés, de medio de los dos querubines, yo me manifestaré a todo Israel. Eso mostrándole que de medio del ministerio de los dos ungidos, de Moisés y Elías, de medio de ese ministerio es que Dios se va a manifestar para todo Israel, para llamar a Israel y darle a conocer todo lo que ha ocurrido en el programa de Dios. Y le va a dar a conocer el misterio de esa fiesta de las trompetas que el pueblo hebreo guardaba. Y le va a dar a conocer todas esas fiestas que el pueblo hebreo guardaba, se las va a dar a conocer en la forma cumplida en el plan de Dios, la forma en que Dios las ha llevado a cabo. Las trompetas realmente es algo grande en el plan de Dios que tiene que ver con el pueblo hebreo. Es parte del programa que Dios estaría desarrollando con el pueblo hebreo, el cual ha estado desarrollando y ha estado con el desarrollo de ese plan, ha estado trayendo o llevando a los hebreos, los ha estado llevando de entre todas las naciones gentiles, los ha estado llevando hacia la tierra de Israel para que allí esperen otra fiesta, para que allí esperen la fiesta o para que allí esperen el día de la expiación. Bueno, pero de eso vamos a hablar mañana en la próxima conferencia de la serie Recordando a Moisés. Estaremos hablando de la expiación. En esta noche, en esta ocasión, estamos hablando de las trompetas. Y creo que ya con lo que hemos hablado y hemos visto a través del estudio de esta ocasión, creo que tenemos un cuadro claro de lo que son las trompetas o la fiesta de las trompetas, y podemos ver que Dios ha estado llevando a cabo un programa grande, un programa maravilloso con los gentiles y con el pueblo hebreo. Y como Dios no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas, Dios estará revelando todas estas cosas a los gentiles y a los hebreos también, para que sepan lo que Dios ha estado haciendo en el pasado, lo que Dios está haciendo en el presente y lo que Dios va a hacer en el futuro. Por eso tenemos que estar recordando la ley de Moisés, no para podernos a buscar un corderito y ponernos a sacrificarlo. Ya tenemos el Cordero Pascual. Ese es Cristo. Y ya hemos estado viendo todas esas fiestas, todas esas cosas que Dios le dio a Moisés, cómo Dios las ha ido realizando en el campo divino, en la obra divina que Él ha estado haciendo. Por lo tanto, vigilemos a Dios recordando la ley de Moisés, el siervo de Dios, recordando los estatutos y leyes que Dios le dio a Moisés para todo Israel, porque si lo vigilamos así, no fallaremos. Dios no podrá hacer nada que no esté respaldado por lo que Dios les reveló a Moisés, el gran profeta de Dios. Todo lo que Dios va a hacer estará ahí. Y todo
instrumento que Dios haya de usar, todo mensajero que Dios haya de usar en su obra, todo mensajero mayor, estará también aquí, en lo que Dios le dio a Moisés, estará ahí, en alguna de las fiestas, estará ahí, en las ordenanzas, estará ahí, en los simbolismos del templo. Ahí usted encontrará, en tipos y figuras, a los grandes instrumentos, a los grandes mensajeros que Dios utilizará en este tiempo, como también encontrará los que Dios utilizó en el pasado. Por lo tanto, andemos siempre con nuestros ojos abiertos, recordando la ley de Moisés. Y recordando la ley de Moisés, en esta ocasión recordamos las trompetas y hemos visto lo que Dios estaba simbolizando allá en el tiempo de Moisés con la solemnidad o la fiesta de las trompetas. Dios ha estado realizando esa gran fiesta, esa gran obra para beneficio del pueblo hebreo. Han estado muriendo por cantidades grandes desde que comenzaron esas fiestas a ser cumplidas en el pueblo hebreo, y aún todavía faltan los 144,000 que van a morir por la palabra, por el mensaje que van a recibir. Usted dirá, si ellos llegan a saber que los van a matar por el mensaje que van a recibir, a lo mejor no lo recibirían. Lo que pasa es que Dios hace su obra y las cosas ocurren sin la gente darse cuenta de las cosas que van a acontecer. Pero si nosotros vigilamos las cosas que van a acontecer, las podemos ver en la ley de Moisés, en las ordenanzas de Moisés, las fiestas que Moisés llevó a cabo. Ahora, para los escogidos que son llamados y recogidos en este tiempo final, los escogidos, ellos tienen la promesa de no ver muerte. No es que no se vaya a morir alguno de ellos, se puede morir, pero los santos no mueren sino que duermen. Pero que vaya a haber una persecución como la hubo para los hebreos y como la hubo para allá los cristianos del principio, allá que se los echaban a los leones, a otros los quemaban y así por el estilo, una persecución de esa índole no va a hacerle daño a los escogidos, sino que antes de comenzar esa persecución o antes de tocar a los escogidos esa persecución, ya ellos estarán transformados y habrá ocurrido la resurrección. Por supuesto, ellos verán la apretura que viene antes de esa persecución a muerte, pero ellos no pasarán por esa etapa de tener que morir, aunque están dispuestos a morir por la palabra de Dios. Pero van otras personas a morir, y de eso no vamos a hablar en esta ocasión, pero ellos recibirán vida eterna también. Y también los 144,000 hebreos que van a recibir la palabra de Dios van a morir por el mensaje que van a recibir. Ellos van a estar dispuestos a dar la vida y luego se completará el grupo de los hebreos y luego entonces ya se habrá realizado lo que Dios tenía para realizar con el pueblo hebreo. Recordando la ley de Moisés. Creo que cuando podemos ver estas cosas y entender estas cosas, sí deseamos recordar la ley de Moisés. Por ejemplo, nosotros recordando la ley de Moisés, decimos, recordando la ley de Moisés, quiero recordar el sábado. Y cuando recuerda el sábado, ¿qué usted dice? ¿Voy a guardar el sábado? No, usted dice, mi sábado
nuestro sábado es aquel que dijo: a todos los trabajados y cansados, venid a mí y yo os haré descansar. Porque nuestro sábado es Cristo, así como nuestra Pascua es Cristo. Y estamos en sábado todo el tiempo, en sábado espiritual. Porque sábado es descanso. Él dijo: y hallaréis descanso para vuestras almas. Si hemos hallado descanso para nuestras almas y estamos en descanso todo el tiempo, en descanso espiritual en nuestra alma, estamos en sábado espiritual todo el tiempo en nuestra alma, porque Cristo es nuestro sábado. Así recordamos a Moisés, recordamos la ley de Moisés. No es que yo vaya a criticar a cualquier persona que guarde el sábado, no. Más bien es que yo veo el sábado realizado por Dios y veo lo que el sábado representaba en el programa que Dios llevaría a cabo. Y entonces veo que el sábado literal lo que produce es descanso para el cuerpo si lo guarda la persona. Pero el sábado espiritual, que es Cristo, trae descanso para el alma. Y el descanso mejor es el descanso del alma. Porque una persona puede descansar físicamente y en su alma estar cansado. No tener descanso, no tener paz en su alma. Ahora, con esto, no quiero que vayan a sentirse malos, a sentirse ofendidos las personas que guardan o creen que hay que guardar un día de la semana como el sábado. No hablo estas cosas por criticar o tirarle a nadie, más bien hablo estas cosas porque son la verdad. Y hay que hablar la verdad en todo tiempo. Y esta es una enseñanza, es un estudio que estamos llevando a cabo para dar a conocer a Dios materializando, realizando lo que Él le dio a Moisés para que guardaran en medio del pueblo de Israel. Y yo les estoy mostrando la manera en que Dios ha estado cumpliendo, ha estado realizando todas esas leyes y ordenanzas que le dio a Moisés. En esta ocasión hemos estado viendo las trompetas o fiesta de las trompetas. El Antiguo Testamento nos habla de esto, el Nuevo Testamento también, y la obra en el programa divino que ha estado siendo llevado a cabo con el pueblo de Israel para el regreso del pueblo de Israel a su tierra, también habla de lo que está pasando. Es el cumplimiento de la fiesta de las trompetas. Se está en ese tiempo, en ese proceso, para el pueblo de Israel. Ellos quizás no saben que están pasando o están pasando desde hace algunos años bajo ese programa, pero algún día Dios le abrirá a ellos la mente y les dará a conocer por dónde ellos han pasado en el programa de Dios. Dios primero lo cegó para entonces podernos abrir los ojos a nosotros, y por eso ha tenido misericordia de ellos. Bueno, recordando a Moisés, en esta ocasión hemos ido a las trompetas, a esa gran fiesta, y hemos visto lo que eso significaba en el programa divino. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les ayude a todos para que así podamos seguir recordando a Moisés y estar vigilando por dónde va el programa de Dios. Por dónde va el programa de Dios con los hebreos y por dónde va el programa de Dios con los gentiles. Seguiremos adelante en este estudio recordando a Moisés. Mañana estaremos en San Félix, el viernes estaremos en San Félix
en donde estaremos hablando de la expiación. La fiesta de las trompetas se llevaba a cabo el día 1 del mes séptimo y la expiación se llevaba a cabo el día 10 del séptimo mes. Así es que pasaremos de una celebración, o sea, de una fiesta a otra, que estaba a unos 9 días una de la otra. Pero que un día puede significar años en el plan de Dios y en el tiempo de cumplir una cosa y cumplir la otra. Estoy esperando por aquí que llegue nuestro hermano Bermúdez para pasarle la parte a él, pero no, yo sé que pasó por ahí, pero no sé si ya se encuentra por aquí. Así es que ya estaremos hablando de esa fiesta, de esa conmemoración, de esa ordenanza divina, el próximo viernes, y luego ustedes, los que no puedan estar allá, los que no estarán allá, podrán obtenerla en grabación o esperar que se saque el libro, pero primero sale en grabación, en cassette, y pueden obtenerla. Luego también la podrán ver a través de películas y así conocer acerca de todas estas fiestas y de esta de mañana, del viernes, y lo que significa en el programa de Dios que Él realizará en este tiempo final. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta la próxima ocasión en que nos volveremos a ver.